Hola, hoy vamos a compartir un mensaje muy interesante sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial, que es, como en todas partes, una espada de doble filo. Mientras que los que la defienden por sus actos se les reconoce, no todo el mundo es un corrupto en Guinea Ecuatorial. Mira, en este video voy a hablar en fan y espero que la mayoría de mis amigos boobies, anogoneses y combes me perdonen. Es que quiero llegar a la gran mayoría fan. Quiero que mi mensaje llegue a la gran mayoría fan. Bien, pues eso. Ya me sabía vos seguir a yo mismo de Francia. Mira, yo anda ben, y yo no, que acá tía política, pero me hay nada más a distinguir, aunque no fue política, pero me hay nada más a distinguir en Boracó y a malicia y en Boracó bobla. Porque yo en Boracó bobla en el Jumen Ben, bobla de Neni, hasta el desafío de Juro. En Boracó y a malicia, yo en Boracó y a malicia, bueno, yo no, porque es bueno, porque me la hace para no me acabar malicia. ¿Por qué? Porque Gabon tu bongo man gama duro. Entonces, en el momento que me abe, no va a llamar Jimabo o Jamanabo en la malicia. Pero en el momento que me tía algo que no es normal, no va a afectar bien, o no va a afectar bien, me hay una buena el video, y me gusta. ¿Por qué? Porque bien lleva tráfico de influencia. Ese delito a Guinea, a corrupción porque bien así viene a Francia, a vicepresidente a Guinea, a Francia. Et dango jona, et bobanga qui va défendre le Sergio Abeso Tomo. Naba jona bo comisión año bo comisión a ese delito a Guinea, a esa corrupción a Guinea. Entonces, bobote boba encargados de anticorrupción a Guinea. ¿Cómo es que nabe benbo joya públicamente, internacionalmente, na año bo comisión venga boba ni cuenta Teodorín? Ese delito, Vumezin, a Guinea. Entonces, ni va a ver que ven ben cada 2 por 3 venga bo mierda ministro. Cada 2 por 3 venga fuera, venga luego la televisión va a declarar. Cada 2 por 3 venga Joedi. Entonces, me atan bien zamana no, me atan bien zamana bien rumbo de vida. Es buen administradores de un país, es buen ejemplo a seguir. Es de manera que Donald Trump o un día a España o un día a Francia a que elección de manera a aparecer y es familia. Es de manera que va a acabar discurso a campaña. Es de manera que la biografía porque buen ejemplo a seguir, porque llegar a presidente es lo máximo que no, el máximo honor que en el lo ramore ningún. Porque ni no manakuwa bisenyo manakuwa vuro manakuwa bajo manakuwa wunmon mi bana o manakuwa botal wono chico ni no to bana uno manajima como si jam porque no un sentimiento manajima como si jam. Entonces mazunia política porque mapuma vale si jam de bulania política enya aye na bona aunque sea en África, porque África no más mamá ina bona familia zam kon bomba kuku de ina manato de zapato de niño. Entonces, bobote buen ejemplo. Edraína en mamá cubano manda decretos, aunque Angela tira papel. Ni na yo ene makuna bo tobana, mura se fa titelo, porque un día yo bien ne ina tobana. Ni na bote ane makumi bulana, mura se fa dulu, porque va na un día kumbi bulana, porque nya abo dirigir, nya abo bien dirigir, nya carbia, nya bala información da sotan y mamá soña tremawo. Entonces nya damanam, nya jonam, examine be boarende, porque ba jon bi boanenda. Boyana, ni na ba koko, vou ba ka Francia, nga Suiza, nga Brasil, ban ba comisión ba se delito a Guinea. Entonces, baby juya kuya Guinea da ben, tera tengo no sé qué, na ba ka la mi banamite. Même me que bon na bo commission porque bon na ba fon na jaete na baba yina ba progressar ba yina loma da ba yina lomba ba psicólogo ba yina valbe sa ya banya ba ka baba na madre soltera ba yina bo sobrino ba mana fa bala mi familia bo sobrino ba yina ka psicólogo sobrino ba yina ji nyua tus tías tus abuelas. Entonces
un bane soyan comme bof bon mitan e bof bola zo nyoa mono wa ba mane ba ka mono ambane o yina na chico ma yim terreno mana kama boya para que mama kama wuma vo ba mane alar ba mana ba na fu ojomete ba na ba mana nyoa mono ba mane fa kama fu ojomete ende ben ba mana ba bon to pro e ba ba problema porque porque va a llamar gestión ya va porque vos comisión mangajo en su día o va caballo na basta delito a Guinea en de bon to delito ¿por qué? Porque mama vuño mono porque ma ina ño mono ila ila porque nga bono woño yi ngana muy normal porque guay ni año pero yo mama ño ni en el problema porque imagina que la televisión na vaya ma a un delincuente hay hombre bacán ma vaya ma a un delincuente porque me ha como hablar na ebo saboroso besojom así de simple ma va mira ñongo va mira va a interpretar pero es que mamá ve ayer ma como ve ayer ma mira como para que no me voy a entender para que me voy a entender na yo me come mamá hace por malicia como hablan la jomina malicia ne yo jamu kuma bo fa bo onga ora onga bia bo no wa abe anbo político va se va como a Guinea pero mbazi ya abalo cuenta de 100 millones de dólares no yo no vale macolonde si cola bibino macolonde si cola corona pero va como a Guinea porque Guinea ambalo da na otro caso que me será nada más entonces ellos van a acabar en un tema. Bueno, tía, estamos fobando, o quizá me ver razón, o quizá me ver razón, porque me hay mucho político. Pero di Matías va a decir nada, en bien probado, por documento bobo, no va a jonar en Guinea Ecuatorial, comisión ese delito. Más bien a yo ruso, a yo avión, a yo Ruslan. Me hago fuera televisión, va a no me bogar a invocar. Na como es que en deben minga jebia tema map si comisión ese delito y esos documentos que na como no comisión ese delito el fiscal general del estado el presidente de la corte van a sanar documento vete en a chine me para funcionario mi ula que me be esa bona tele ba que te van a no tabitum a chine me para funcionar y siendo que la administración pública ben de un sistema que van a crear na waina ba corrupción porque sí o sí no va a acabar corrupción o correcen porque eboro yo ba inaji eboro si ba ina faji ngo woneza ba no kuma so mama que si mamba ya Universidad de Lexington Universidad de Oxford ni bazon mute ben sese ¿por qué? Porque bote ba inaji o so ba bloquear tu wezan ni sistema na diseñado na bien va a suceder no entonces en ben zamana da me yene biaka le von bitela porque ma va a representar nam aval borram pero como manesa ban man tofa abuelo ma ina me jama ina va explicar banda bam gaba silma aval en ya internet ya je mudanga zumasin pero en Guinea Ecuatorial mataba na corrupción ese delito somosismo que ese delito ma ina va a explicar. Bueno, para los que no entienden el funk, yo lo voy a simplificar. Las comisiones son una forma de remuneración aceptada dentro de las actividades económicas y comerciales lícitas. Pero, ¿hay en Guinea Ecuatorial una ley de comercio en vigor que regule dichos actos de comercio? No, no existe. Por eso cuando veo a los supuestos responsables del sector frotarse las manos hablando de un padrón empresarial para cobrar tasas y exigir impuestos al sector privado, dejan claro su nulo conocimiento y experiencia. Por otro lado, las comisiones ilegales son eso. Ilegales es decir, un delito. En mi opinión, que no podía ser más humilde, se empieza regulando el sector que rige la actividad comercial, porque la Gendarmería Nacional no es ni el lugar ni el formato para promover la atracción de inversiones y comercio en el país. Cuando no se regula quién puede ser comerciante y quién no. Y cuando no se recoge bajo una ley cómo se puede recibir y cobrar por servicios. Y cómo no.
Entonces lo que se crea es un sistema con la corrupción como estándar. Y si el ministerio que se supone debe regular la actividad comercial no tiene ni reglamento orgánico propio, pues es simplemente una pena. Pero vamos, si eso lo sé hasta yo, entonces los que les nombran para ocupar responsabilidades para las que no tienen ninguna capacidad ni intención, pues lo saben con mucha más claridad, ¿correcto? Bueno, esa es la realidad de Guinea Ecuatorial.